Queridos amigos y amigas, muy buenos días. En el presente taller vamos a conocer sobre el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Para ello se ha realizado un estudio bibliográfico y jurídico y doctrinario para comprender la problemática y compartir estos conocimientos con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto integrador del ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y favorecer el empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es sensibilizar a la sociedad sobre el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. A continuación vamos a hablar acerca de la normativa nacional de los efectos y sanciones en el ciberacoso en la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal. El ciberacoso es el uso de herramientas digitales para acosar o intimidar a un individuo o grupo de personas a través de comentarios difamatorios, la difusión de información privada u otros medios. El ciberacoso puede ocurrir mediante mensajes de texto y aplicaciones o bien por internet en las redes sociales, foros o juegos donde las personas pueden ver, participar o compartir contenido. El ciberacoso incluye enviar, publicar o compartir contenido negativo, perjudicial, falso, cruel sobre otra persona. Esto puede incluir en compartir información personal o privada sobre alguien más, provocándole humillación o vergüenza. Los ciberatacantes tienen tres características muy fundamentales que son los siguientes. El anonimato del agresor o atacante, su velocidad y su alcance, y también es el acto de enviar, publicar o difundir contenido negativo, dañino, deshonesto, cruel sobre otra persona. Según el autor Lorenzo Sánchez, esto puede implicar en la divulgación de información privada o íntima sobre otra persona, lo que podría hacer que se sienta humillado o avergonzado. Estos actos realizados resultan ser un comportamiento ilegal o delictivo. Esta práctica implica un daño recurrente y repetitivo sobre una persona, la cual puede crear angustia emocional, preocupación, entre otros. Este tipo de acoso no necesita que el acosador y la víctima se encuentren cerca, ya que se puede hacer desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora. A continuación vamos a hablar sobre las causas y efectos que produce la violencia digital en las comunidades de aprendizaje. La violencia digital es toda forma de discriminación, acoso, explotación, incluyendo los abusos y todas las agresiones, que se produce al usar redes sociales, correo electrónico o cualquier medio dentro de las tecnologías de la información y de la comunicación, según la autora Sara González. Abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en línea. Esta amenaza consiste claramente en todos los ámbitos de abuso sexual, facilitadas por medios tecnológicos de la información y divulgadas a través de los medios en línea o digitales. La explotación, el acoso y el abuso tienen cada vez más lugar a través del Internet y las redes sociales. Para el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes usan para ello cámaras web o teléfonos celulares con frecuencia por lucro. Los instrumentos móviles también son medios nuevos en evolución con los cuales los asaltantes atacan sexualmente a los niños a medida que las aplicaciones informáticas son usadas para dirigirse a los menores, reclutarlos y ejercer coerción sobre ellos para que participen en actividades sexuales. Los expertos calculan que hay cientos y miles de menores que son explotados sexualmente en línea y aparentemente la cantidad está aumentando. Las víctimas pueden ser niños o niñas que oscilan desde muy temprana edad hasta la adolescencia y jóvenes, y procedentes de todos los entornos étnicos y socioeconómicos. Ciberbullying o ciberacoso.
es el acoso o intimidación llevados a cabo a través de tecnologías digitales que surgen en las redes sociales, plataformas de mensajería, plataformas de juegos y teléfonos móviles. Es un patrón de comportamiento destinado a avergonzar, insultar o humillar a los niños, niñas y adolescentes y también otras personas, según el autor Buñuel. Ciberadicción o abuso del uso de Internet TIC. El uso de las TIC de una manera abusiva logra corromper una sujeción con consecuencias o efectos físicos y emocionales, según la autora María Kramer. La ciberadicción es la pérdida de control frente al uso racional del Internet, lo cual afecta de forma negativa la vida de las personas. Entre otras palabras, desde el uso excesivo del Internet a través de los medios tecnológicos como computadoras, teléfono celular o televisiones. La ciberadicción es un problema de adicción al Internet que se observa en menores de edad y jóvenes. Su indicador más significativo es la conexión compulsiva que se concreta en la necesidad de tener que conectarse con frecuencia muchas veces al día. Pero además son indicadores de este problema la dispersión de la atención, la búsqueda constante de contenidos relacionados con ciertos gustos o adicción, la creación de distintas identidades, la sustitución de lo real por lo vivido en entornos virtuales, la pérdida de la noción del tiempo, mal humor o nerviosismo cuando no se puede conectar o dedicar menos horas de dormir. Chantaje sexual a niños, niñas y adolescentes, extorsión. Ocurre en el momento cuando una persona amenazada con publicar contenido audiovisual o información sexual privada que involucre a un niño, niña o adolescente a través de los medios tecnológicos. La extorsión sexual es un tipo de chantaje que se produce cuando alguien amenaza con compartir o publicar material privado y confidencial, a menos que la persona amenazada le envíe imágenes sexualmente explícitas, le preste favores sexuales o le dé dinero. La extorsión sexual es un delito grave que implica a la víctima que son menores de edad y también jóvenes que son engañados o coaccionadas para enviar imágenes o videos personales con contenido sexual. Los extorsionadores sexuales buscan a menudo a usuarios que difunden o publiquen contenido personal sexualmente explícito. Utilizan cuentas falsas o trucos de ingeniería social para ganar confianza y posteriormente solicitan imágenes o videos con contenido comprometedor. Una vez conseguido su objetivo, los acosadores amenazan con publicar el contenido a menos que la víctima cumpla con sus demandas continuadas. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son especialmente vulnerables a la extorsión sexual porque generalmente tienen un comportamiento menos vivido en línea y tienden a compartir más y a ser más confiados ante desconocidos en Internet. Exposición a contenidos nocivos. Esto se basa precisamente al acceso o muestra la exposición de niñas, niños y adolescentes de una manera intencional o no intencional o accidental de material violento de carácter o condición sexual o propagador de odio, siendo contraproducente para su pertinente desarrollo. Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea. La explotación sexual en el ámbito digital o en línea es una triste realidad que se presenta en nuestra sociedad. Esto acontece en el momento cuando se compartan, envíen, produzcan, ofrezcan, almacenen, distribuyan videos, fotos, conversaciones o cualquier otro tipo de contenido sexualmente explícito de un niño, niña o adolescente, es decir, con cualquier persona menor de 18 años, por ganancia financiera o por diversión. Por ejemplo, la explotación sexual es promovido a través de cualquier dispositivo digital como los teléfonos, cámaras web, computadoras, consolas de videojuegos y tabletas. Con frecuencia, el proceso comienza cuando el atacante logra el acceso a una posible víctima infantil o joven por medio de la manipulación psicológica y la coerción. Prepara al niño o joven para la explotación sexual. El atacante se conecta por internet con un cliente
que paga y que específicamente requiera un menor. El menor o joven es aún más victimizado por la explotación sexual comercial y la difusión en vivo de actos sexuales comercializados. Los perpetradores pueden pagar para dirigir el abuso sexual de los menores de edad y jóvenes desde cualquier lugar del mundo. Flaming es el acto de publicar o enviar mensajes ofensivos u hostiles en Internet. Se conoce como flaming los mensajes a los que hace referencia como llamas, que pueden publicarse en foros de discusión en línea o grupos de noticias. También se pueden enviar a través del correo electrónico o programas que envían mensajes instantáneos. Los foros de discusión en el campo online son el lugar más frecuente donde se produce el flaming. Flaming también puede ocurrir sin ninguna provocación, ya sea como una forma de acoso en línea o por personas que buscan claramente incitar la controversia en línea. Estos individuos se conocen comúnmente como lanzallamas. Este tipo de trolling llamas pueden ser común en las páginas de redes sociales de las organizaciones como páginas de Facebook de una empresa donde las personas desean generar controversia para dañar a la organización o interrumpir su negocio. A continuación vamos a hablar acerca de la normativa relacionada al ciberacoso que se reconoce en la Constitución de la República del Ecuador. La investigación jurídica actual permite comprender del ciberacoso en contra de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes que se produce a través de las redes sociales y se centra principalmente en la revisión de las medidas de protección en casos de abuso. Es crucial determinar si estas medidas son efectivas para detener el daño que sufre este grupo vulnerable. Tal como establece la Constitución de la República del Ecuador, las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución. En la Constitución de la República del Ecuador, en la sección 3 de Comunicación e Información, en el artículo 16, todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a, como estipula el numeral 2, el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. El Estado apoya y asegura que el público en general tenga el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, ya que la era digital enfatiza el conocimiento, el acceso y el avance tecnológico. En la sección quinta, niños, niñas y adolescentes. En el artículo 44 de nuestra Constitución dictamina que las niñas, niños y adolescentes del Estado y la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderán al principio de su interés superior. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario, de efectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus derechos y necesidades sociales, efectivo, emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. En el artículo 46, numeral 4, dictamina lo siguiente. El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otro índole, en contra de la negligencia que provoque tales situaciones. El Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones para el ejercicio de los derechos y además, independientemente de la situación de riesgo o vulneración de los derechos. La Constitución de la República del Ecuador claramente en su artículo 46 establece el derecho a la protección, en especial de niñas, niños y adolescentes,
la que impone al Estado la obligación de adoptar medidas que aseguren. En la Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo sexto, reconoce los derechos de la libertad, la trata de personas, desconoce la dignidad de la persona y su libertad, que comprende el derecho a la vida digna y su desarrollo, la integridad personal y a una vida libre de violencia, como proclama el artículo 66. Se reconoce y garantizará a las personas, como estipula el numeral 3 literal A, el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, moral y sexual. Del mismo modo, el literal B establece que los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes incluyen la libertad de toda forma de violencia, l- de toda forma libre de violencia y la protección de su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones para su bienestar y el desarrollo de manera liberal de su identidad. Y también el numeral 18 declara lo siguiente: el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. Esto consiste en el derecho de toda persona, incluyendo los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a ser respetadas ante sí misma y ante el entorno social. En el capítulo octavo, Derechos de Protección, en el artículo 75, estipula que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedida de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. Así que el acceso a la justicia será gratuito, todo proceso se desarrollará bajo los principios de inmediación y celeridad y sobre todo al derecho a la tutela judicial efectiva o derecho al acceso a los tribunales. La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de toda persona con capacidad o sin esta contra la injerencia de cualquier extraño. Fundamentalmente, el poder público en su ámbito jurídico, aquí no se trata de proteger los derechos fundamentales, sino cualquier derecho. Es un derecho fundamental de todo ente con personalidad reconocida por el derecho a exigir la tutela judicial efectiva para que sus derechos no sean amenazados con lesión o sean efectivamente vulnerados. En el artículo 347, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado tiene la responsabilidad de erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica, sexual de las estudiantes y los estudiantes. Todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido que preserve su bienestar. A continuación voy a presentarles un pequeño ejemplo de un caso de ciberacoso. El día 13 de agosto del 2021 a las 7 p.m. la víctima venía trayendo a sus borregos y el agresor estaba yendo a una reunión del barrio y empezó a estar molestando a la víctima y le dijo que vamos a comprar a la tienda y la víctima decía que no y le seguía molestando. Y después se dio la vuelta con la moto y empezó a estar siguiendo a la víctima y vino hasta la entrada de su casa y le siguió misteriosamente y la víctima sentía mucho miedo y se fue del miedo a la casa de su primo y el agresor le siguió unos 300 metros y por mucha suerte encontró en el camino a una señora y la ayudó y el agresor se fue. La víctima cuenta los acontecimientos que le sucedió a su primo
y le ayudó llamando a los padres. Y los padres llegaron a las 10 p.m. porque ellos estaban en la reunión del barrio. El día jueves 15 de septiembre del 2022, la víctima estaba sentada en su curso. Él ingresa a la red social Facebook junto con su compañero y vio que le había llegado un mensaje en su celular y en ese mensaje ella lo leyó a las 11 p.m. y en ese mensaje contenía que le envíe fotos de su cuerpo, si no enviaré a 5 adolescentes de la institución a matar y no quiero pisar la cárcel. Y eso fue el mensaje correspondiente. En ese momento la víctima sentía mucho miedo y escalofríos y lo primero que hizo fue llamar a sus padres que le vengan a retirar y sus padres acudieron inmediatamente al colegio y procedieron a llevarle a la casa. El caso fue presentado ante el pastor de la iglesia de la comunidad. El pastor convocó a las partes, tanto agresor como víctima, a una reunión y, una vez culminada la reunión, llegó a las siguientes medidas, que fueron las siguientes: no acercarse a la víctima, recibir un curso bíblico, no entrar a la iglesia los fines de semana, no acercarse a ningún adolescente hasta culminar el curso bíblico. Eso fue las medidas que tomó el pastor de la iglesia. Y a la vez se vulneraron, en este caso, los siguientes derechos, que expone claramente el Código de la Niñez y la Adolescencia. Derecho a la integridad persona. En el artículo 50 establece lo siguiente: los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, efectiva y sexual. No podrá ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. En el artículo 51 estipula que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho y su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberán proporcionarles relaciones, calidez, buen trato, fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y respeto a las diferencias. Y la sanción correspondiente en este caso sería en la sección cuarta, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, en el artículo 166 del Código Orgánico Integral Penal, expone la sanción correspondiente para esta clase de delitos, que dictamina textualmente lo siguiente: las personas que soliciten algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero, privilegiándose de la situación de autoridad laboral, docente, religioso similar, sea tutor o tutora, curador o curadora, ministro de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y el cuidado del paciente, o que mantenga vínculo familiar o con cualquier otra forma que implique la subordinación de la víctima con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación subordinada, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Se considera ciberacoso sexual cuando la conducta descrita en el inciso anterior se realice utilizando cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, de los medios tecnológicos, electrónicos o digitales, y será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Cuando la víctima sea menor de 18 años de edad o persona con discapacidad, o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. A continuación voy a proceder a presentarles un pequeño video de cómo actuar ante un caso de ciberacoso.
Como pudimos visualizar en el presente video, claramente nos da a conocer los pasos que debemos seguir si en algún momento somos víctimas de ciberacoso, especialmente si la situación te está afectando de verdad. Te mereces apoyo, por lo que deberás buscar a alguien que pueda escucharte o ayudarte y trabajar para solucionarlo. Puede ser un amigo, un pariente o un adulto con quien tengas confianza. El ciberacoso es un problema que siempre ha estado presente en la sociedad y que mayormente ha afectado a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Además, con la llegada de las nuevas tecnologías, Internet y los dispositivos móviles, este peligro se ha incrementado, dando lugar a un movimiento aún más descontrolado. Conclusiones. El ciberacoso tiene un impacto negativo significativo en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque pone en peligro su integridad moral, física y psicológica. Los medios digitales son una buena herramienta cuando la utilización es la adecuada, si se usan con sensatez y sin el propósito de lastimar, ofender o criticar a ninguna persona. La tipificación del ciberacoso como delito autónomo en el Código Orgánico Integral Penal contribuye a que las víctimas estén protegidas en el ámbito jurídico y que este tipo de conductas violentas tengan una sanción conforme a lo que estipula la ley. Es importante que los padres de familia se involucren en las relaciones que mantienen las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el entorno social que se vive actualmente, para evitar de esta manera cualquier práctica como receptores o emisores del ciberacoso. Espero que esta charla realizada sobre el ciberacoso en el ámbito constitucional y penal les sea de mucha ayuda y a la vez a ser más precavidos a quien tenemos de amigos en los medios digitales. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.